Vamos a orar. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra y nos dé en esta noche el alimento espiritual. Bondadoso Dios y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, en tu misericordia, Señor, te rogamos, Padre, que nos conceda, Señor, presentarnos en tu presencia para poder, oh Dios, sentarnos a tu mesa y alimentarnos, Padre. Señor, te pedimos, danos la oportunidad, Señor, de recibir la porción necesaria para cada uno de nosotros. Toma el control, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, de tu pueblo, Padre. Toma el control de sus mentes, de sus corazones, Padre, porque cada día, Señor, necesitamos de tu presencia, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Y en esta hermosa noche, Dios mío, háblanos, Padre, como siempre tú nos has hablado, Señor. Como siempre, por medio de tu naturaleza, oh Dios, muchas veces en amor, muchas veces, oh Dios, en disciplina, Señor, pero, Señor, tú nunca nos has dejado sin una advertencia, sin una disciplina. Señor, en esta noche hemos venido como María a tus pies, Señor, rendidos, cansados, con muchas cargas, Padre, unos débiles, otros buscando, Señor, fortaleza, otros buscando, Señor, sanidad, Padre. Tú los conoces, Señor, pero en esta noche, Padre, permite que tu pueblo sea liberado de cada una de esas ataduras. Y te pedimos, Señor, aún en esta oración, pongo en tu presencia, Señor, a nuestro hermano Jeremy Marino, Padre. Oh gran Dios, tú que eres ese Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, Padre, te pedimos, Señor, que tú te hagas presente en ese ser, en ese varón, Padre. Señor, seas tú echando fuera ese demonio de ansiedad, de depresión, seas tú sacándolo, libertándolo, Padre, porque solamente tú puedes romper esas cadenas, tú puedes libertarlo, Señor. Oh bondadoso Dios, te pedimos, Padre, sea tu gracia con aquel varón, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, si alguien cometió un pecado, Señor, seas tú perdonándolo, Dios mío, y dándole una nueva oportunidad, Señor. Oh bondadoso Dios, todo esto te rogamos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento los santos del Señor en esta preciosa noche. Vamos a llevar un pequeño estudio en esta noche, esperando que no se me duerman. Por favor, atentos. Vamos a hablar sobre el pecado. No sé si alguien tiene conocimiento sobre el pecado. Unos pueden tener una versión, otros otra versión. Pero aquí el apóstol Santiago nos está hablando sobre el nacimiento del pecado. ¿De qué nos habla? Pecado. Nacimiento del pecado. Vamos a empezar desde el primer grado. Vamos a empezar con las bombitas, con los palitos, de una manera sencilla, hermanos. Así que tranquilos, no pasa nada, relájese, suéltese, que cada uno vamos a llevar nuestra porción de la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos esto en la porción de la Biblia y cuando vemos el mensaje, dice que muchas veces, hablando del pecado, el siervo de Dios dice que el 99.9% es trabajo de Satanás para que un cristiano caiga en el pecado. Entonces nos da a entender de que el 1% nada más tiene la culpa el cristiano. ¿Y cuál es ese 1%? Da lugar a la voz de Satanás. Da lugar a la voz de Satanás, y ahí
allí puede Satanás entrar y hacerle la suya. Entonces, cuando vemos este punto, vamos a analizar. Dice Santiago, un hombre con mucha sabiduría, nos dice que el pecado no aparece espontáneamente. Hablando del pecado, dice, no sorprende a nadie. El pecado, dice, no aparece de la nada, no aparece espontáneamente, no sorprende a nadie, no llega de una manera repentina, como muchos de nosotros queremos excusar, queremos justificar, de que ahí es donde que siempre estamos los cristianos, estamos echando la culpa al diablo. Hermano, ¿por qué cayó? ¿Por qué resbaló? Dice, es que el diablo me hizo caer, es que el diablo me tentó, es que el diablo. Deje en paz, pobre diablo. Aquí el apóstol Santiago nos está diciendo muy diferente. Me está diciendo claramente que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primer punto. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Luego el versículo 14 dice, sino que cada cristiano, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Ahora queremos solamente sacar una conclusión. Esta palabra concupiscencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Porque por ahí podemos entender. Dice, concupiscencia es deseo intenso, algo que usted no puede controlar, deseo intenso de obtener placer. Eso quiere decir la palabra concupiscencia, un deseo intenso que usted no puede controlar, de obtener placer. Puede ser sexual, puede ser de droga, puede ser de borrachera, de muchas cosas podemos enumerarnos. Un deseo intenso que muchas veces. Entonces venga mirando esto, dice, pero estamos hablando del nacimiento del pecado. Por eso que yo decía, no llega repentinamente, no sorprende a nadie, sino que tiene un inicio. Miren, dice, porque Santiago nos da un análisis sencillo y nos dice que como un bebé es concebido, así es el pecado. En el 15 dice, entonces la concupiscencia, entonces ese deseo ferviente, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumido, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Y la palabra de Dios en Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, de una manera sencilla, espero no tardar mucho. Ahora, ¿cómo dice? Es el proceso como nace un bebé. Ustedes, damitas, me pueden ayudar. ¿Qué necesita para que nazca un bebé? El primer paso. Concebir. Para nacer, concebir. Primero es concebido. Luego, en términos clínicos, para que entiendan las manos, se gesta. Luego, nace. Eso es lo que nos está tratando de decir el apóstol Santiago. Nos está diciendo claramente que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así como nace un bebé, primero es concebido, luego se gesta o crece en la barriga y luego dice nace. Así mismo empieza el pecado. No aparece de la nada. No podemos decir es que el diablo estaba caminando en el centro, me hizo tropezar y caí con una mujer
el diablo me llevó a la cantina, yo que me di cuenta ya estaba en la cantina. No, eso es solamente una excusa, una justificación de nosotros. ¿Por qué? Porque siervo de Dios, sacando un testimonio, dice que en una ocasión había un hermano, un diácono. Siempre venía: hermano pastor, ore por mí. Siempre era esa, ya se hizo un refrán: ore por mí. Y un día el pastor dijo: ¿y por qué quiere que ore por usted? Dijo: el diablo me molesta mucho, el diablo me fastidia, me molesta, no me deja en paz. Se sorprendió el pastor, dijo: qué hermano espiritual, porque cada día está en guerra, cada día Satanás no deja en paz. ¿Qué hizo? Oró esa noche. Entonces dijo al diácono: por favor, hermano, quiero que dé seguimiento a aquel hermano, quiero que vigile. En el trayecto de la iglesia a la casa, quiero que vigile dónde es que Satanás le ataca, dónde es que Satanás le hace la guerra. Dicho y hecho, salió del culto y ahora el pastor dijo: Señor, ayúdale, fortalécele. Entonces dice que aquel hermano salió, empezó a caminar 2, 3 cuadras. Ya en el medio camino, dice, había una cantina. Dice, la cantina estaba cerrada, ya cerraron. Él llegó, tocó la puerta, entró, compró una botella, puso la Biblia a un lado y estaba hecho, no sabía ni quién era, estaba ya bien ebrio. Nuevamente vino ese diácono, ese hombre, dijo: hermano pastor, quiero que oren otra vez por mí porque el diablo nuevamente me atacó. Entonces se levantó el hermano que estaba encargado de dar seguimiento, dijo: por favor, hermano, no ore por él, porque no es que el diablo le molesta, no es que el diablo le ataca, él va buscando. Amén. Él va buscando. La cantina estaba cerrada, él golpea la puerta y dentro él despierta a Satanás. Entonces aquí lo que el apóstol Santiago me está diciendo claramente, dice: Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia, por su propio deseo intenso que hay, busca ese deseo de obtener placer. Ahí sí puede ser sexual, puede ser en la borrachera, en la droga, en muchas cosas. Entonces ahí sí vamos cogiendo ejemplo. Dice: el pecado no aparece de la nada, no aparece accidentalmente, empieza a trabajar Satanás sigilosamente, despacito, sin darse cuenta. En el momento que usted bajó la guardia, ya está adentro, ya está trabajando con usted. Eso queremos descubrir. Entonces cogemos el ejemplo de un niño. Como nace, primero es concebido. No se olvide, primero, porque no puede ser que ese niño se nazca del viento. Tiene que haber alguien que conciba, ¿no es cierto? En los animales, para que la gallina ponga el huevo, tiene que estar con el gallo, ¿no es cierto? Amén. Obvio, es algo que tiene lógica. Entonces acá no puede asomar así por así ese bebé. Igual el pecado no asoma de una manera, no sorprende a nadie. Entonces, ¿por qué? Dice, vamos a hacer un pequeño análisis. Santiago nos da un análisis muy sencillo y nos dice que como un bebé es concebido, así es el pecado. Análisis del pecado. El pecado primero se desea, ¿cierto? Una mujer, cuando quiere tener un niño, ¿qué primero siente? Desea ser madre, desea estar con un varón, ¿no es cierto? O sea, solamente estoy hablando cosas reales, no se me sorprenda. Entonces dice, analicé el pecado, primero se desea o se preña, en palabras. Luego se gesta. Ya cuando está preñada, ese preñamiento va creciendo hasta que llega a los 9 meses. Está gestándose. Y luego nace, da luz. Entonces dice, así mismo en ese mismo sistema Satanás trabajará para que nazca el pecado en un cristiano. Dice, este proceso nos da Santiago sobre el pecado. Nosotros como cristianos, ahí sí va la contrapuesta. Si ya sabemos que nosotros como cristianos, con la luz que nos da,
Tomar es pecado, robar es pecado, mentir es pecado, adulterar es pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contrarrestar. Dice, nosotros como cristianos, como soldados, tenemos que combatir al pecado en todo momento. Combatir, hacerle frente, resistir, no caer rendidos, combatir en todo momento. Un verdadero cristiano combate el pecado, se resiste al pecado, rechaza el pecado. Alguien habla de Santiago 4:7 para ver qué me dice sobre este punto. Rapidito, queremos avanzar. Cualquier hermana, por favor, tenga la amabilidad de leer la bendita palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Miren, nos habla de dos personajes: someteos a Dios. Y luego dice, resistir ¿a quién? Al diablo. Y él huirá de nosotros. Pero ¿qué hacemos muchas veces en vez de resistirle? Vamos de la mano con el diablo. Le damos oído, le escuchamos, porque el diablo le habla bonito, le habla cosas lógicas, no le habla estupideces, perdón hermanos. No le habla cosas estúpidas, sino le habla algo lógico. Amén, así es, Señor. Cuando usted está, dice, por venir a la casa del Señor, está cansado, ¿qué dice ahí? Satanás viene a la mente y dice, descansa, mañana te vas a ir al culto. ¿Y usted qué hace? Razona. Tiene razón, sí. Razona, sí. Tiene razón, va a descansar. Así trabaja. Entonces debemos saber por dónde está entrando Satanás. Entonces cuando miramos esto está diciendo, el mundano a ese le da igual, no solo le da igual, sino que ama el pecado, abraza al pecado. Entonces vamos a mirar cómo atrae el pecado. ¿Y cuál sería el mecanismo para que el pecado atraiga en el cristiano? ¿Qué mecanismo utilizaría? Cuando usted tiene un imán y quiere alzar algún fierro, alguna moneda, ¿qué utiliza? Que sean ambos de la misma naturaleza, tiene que ser imán mismo para que se pegue en el imán. Entonces el profeta de Dios dice en este punto, dice, esta carne es un imán para el pecado, porque atrae. ¿O no es así? Atrae, hermanos. Porque esta carne viene fuimos concebidos bajo pecado, por eso venimos a este mundo hablando mentiras y muchas cosas más. Entonces dice, ¿cómo entra el pecado? ¿Cómo jala el pecado? ¿Cómo atrapa el pecado? Quisiéramos saber, entonces acá, ¿cómo entra? Vamos a entender, hermanos, dice, ¿cómo jala el pecado? ¿Cómo atrapa el pecado? ¿Por dónde cree que entra el pecado, hermanos? Por los ojos, por las vistas. Exactamente. Por los ojos entra el pecado. Porque con los ojos, ¿qué hace usted? Desea con los ojos. Un ejemplo tan sencillo, hermanos. Cuando usted va a un restaurante y ve un plato exquisito, antes de comerlo, antes de saborear, ya la comió sin sentir el sabor, estaba bueno, estaba malo, solamente por la forma que estaba adornado ese plato, usted ya la sació. Espiritualmente la Biblia, ¿qué dice? San Mateo, hablando del ojo que está deseando. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácate. No está por ahí, la cita bíblica, está por donde dice
que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarle, ya adulteró en su corazón. No llegó al acto. No llegó al acto, pero ya en su corazón ya adulteró con esa mujer. ¿Por qué? Nuestro hermano Tapia nos decía que entra por los ojos el pecado. Con los ojos usted está deseando. Con los ojos ya está desnudando. Entonces vemos cómo entra el pecado por los ojos, cómo jala. Esta carne era un imán para el pecado y cómo atrapa el pecado. Entonces miramos, hermanos, que cuando vemos este punto, entonces, ¿qué sería, llegando un poquito más, qué sería pecado para usted? ¿Qué es pecado? Mi hermana Michelle, ¿qué es pecado para usted? ¿Cómo entiende? Pecado es incredulidad. Roba porque no cree. Miente porque no cree. Adultera porque no cree. Entonces, cuando decimos que robar, mentir, adulterar, no es pecado, entonces ¿qué es? Son los atributos del pecado. Y bíblicamente, ¿qué sería pecado? Mi hermano Marcos Daniel nos podría ayudar en este punto. Bíblicamente, ¿qué sería pecado para usted? Blasfemia, o sea, blasfemar contra la palabra, contra él. Tiene bastantes. Podemos ver desde diferentes ángulos. A ver, por aquí otra hermanita, mi hermana Rosa. ¿Qué es pecado para usted? Bíblicamente. Hacer las cosas fuera de los mandamientos de la voluntad de Dios. Sí. Mi hermana Ana, ¿qué es pecado para usted bíblicamente? Mi hermana Cristina, hasta que se acuerde. Mi hermana Cristina, ¿qué es pecado bíblicamente para usted? Estamos aprendiendo, no, tranquilos, no se preocupen. Esto nos ayuda. ¿Qué es pecado bíblicamente para usted? ¿Qué dice la Biblia hablando del pecado? Cuando usted alza una frente calumnia sobre tu hermano. Bueno, digamos que Dios le bendiga. Mi hermana Reina, ¿qué es pecado para usted? Bueno, pecado es, por ejemplo, fornicar. Dios le bendiga, exactamente, sí. Mi hermana Luz, ¿qué es pecado para usted bíblicamente? Quiero que me citen una porción de la Biblia. Hasta que se acuerde. Mi hermano José Luis Tapia, ¿qué es pecado bíblicamente? Dios le bendiga. La Biblia dice en el libro de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya, vamos acercándonos. Mi hermano Marcos Camués, bíblicamente, ¿qué cita cogeríamos para describir el pecado? Yo le digo, pastor, pienso que es todo lo contrario a la palabra del Señor, como por ejemplo los frutos de la carne, podría citar. Amén. Dios le bendiga. Bueno, cada quien ha dado su observación, su punto de vista. Un hermano ábrame San Juan, 1 de Juan 3:4. Rapidito. 1 de Juan 3:4. Y el que primero encuentre, páseme la lectura para decir qué es el pecado bíblicamente. Todo aquel que comete pecado, comete también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué ha sido? Infracción de la ley de Dios. Infracción de los mandamientos de Dios. Unos estaban acercando, otros daban un ladito del clavo, pero necesitamos dar en el clavo. Entonces, pecado bíblicamente es infracción de la ley. ¿No se van a olvidar? Infracción de la ley. Entonces, mire, pecado es una infracción de la ley. ¿Y qué quiere decir la palabra infringir?
es quebrantar o traspasar. Un chofer, ¿cómo infringe la ley de tránsito? No cumple las normas. No respeta las señalizaciones, muchas cosas. No le respeta el paso cebra para que pasen los peatones. Está infringiendo la ley de tránsito. ¿Y qué pasa si infringe la ley? Si coge un policía, una multa, hasta puede ir preso. Amén. Entonces, si nosotros infringimos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, entonces ¿qué nos puede pasar? Nos viene la muerte. Amén. Porque Romanos está diciendo, la paga de pecado es muerte. Entonces miremos, hermanos, la ley de Dios dice, no matarás. Pero cuando tú haces lo contrario, lo que es la ley de Dios, infringes tales como pecado, dice mentir, dar falso testimonio, no adulterarás, no robarás. Cuando tú haces todo eso, estás infringiendo la ley de Dios. Dice, y por eso vemos cómo es que el pecado allá en el huerto de Edén entró tan sigilosamente, sin darse cuenta, a los primeros padres. Entró en Eva y Adán y trajo muerte a toda la raza humana. Por eso cuando usted ve que el sonido de una ambulancia, ve un cementerio, es producto de la desobediencia del pecado de Adán, pero de Eva, porque trajo muerte a toda la raza humana. Por eso dice la palabra Eva, quiere decir madre de todos los seres vivientes. Sencillo, no es nada nuevo. Entonces cuando vemos esto dice, vamos a hacer un pequeño déficit de esos planes malévolos del pecado. En algún momento o en una parte pecamos, hoy fraccionamos la ley de Dios. Mi hermana Ana Lucía, ¿dónde nomás cree que está el pecado? ¿En qué lugar nomás cree que está el pecado? En todas partes. Está en la calle, está en el trabajo, está aún dentro aquí en la iglesia. ¿O no? ¿No cree así, mi hermana Rosa? ¿Creen que el pecado está aquí adentro? Aquí estamos, porque pecado es infringir la ley de Dios. Amén, así es, Señor. Entonces aquí mismo puede estar sentado el pecado infringiendo la ley de Dios. ¿Cómo? Ese ojo criticón, esa boca murmurona, criticona, ese dedo señalador. Amén, así es, Señor. O sea, aquí mismo puede estar. Entonces dice, aquí mismo en la iglesia se infracciona esa ley. Aquí tenemos ese ojo del gran juez, de aquel hermano, de aquella hermana que se cree con derecho a juzgar nuestros errores, de juzgar nuestras debilidades y de ver todo lo que pasa con su hermano. Allí está el ojo criticando, quebrantando, fraccionando, y por tanto pecado, aquí mismo está sentado el pecado. Pero vamos a hacer una línea de separación. No podemos coger a todos, meter en un solo costal. Así es, Señor. No, hermanos, tenemos que hacer una diferencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, vamos a hacer una línea de diferencia de un verdadero cristiano al que dice llamarse cristiano. Un verdadero cristiano y al que se dice nada más. En otras palabras, solamente de labios para afuera, que se dice ser cristiano. ¿Cómo podemos ver eso? El verdadero cristiano siempre va a distinguir su vida que lleva, o con su testimonio, él está jaloneando
para no caer en el pecado, mientras que el otro se acuesta con el pecado, convive con el pecado y para él es un festín. El verdadero cristiano está jaloneando, está resistiendo, está combatiendo para no caer en el pecado. Pero el otro, así llamado cristiano, dice, no, él se rinde fácilmente. Entonces dice, pero los cristianos estamos batallando para no caer en el pecado cuando no éramos cristianos, cuando no teníamos este conocimiento, por lo tanto vivíamos en el pecado. Cuando no teníamos este conocimiento de Dios, en tiempos de tiniebla, nosotros vivíamos en el pecado. Pero después que venimos al conocimiento de Dios, nos dimos cuenta que estuvimos infringiendo la ley de Dios. Entonces, ahora sí veamos, dice, el proceso de un nacimiento natural para aplicar al crecimiento espiritual del pecado. Entonces, así como para nacer un bebé primeramente se concibe o se preña, ya asimismo Satanás va a venir a preñar a los cristianos. Listo. Preñez. En lo espiritual, un demonio tratará de preñar a un cristiano para que haya un pecado. Primero tiene que haber un preñamiento. El preñamiento no es, pero el preñamiento es por los genitales y aquí empieza. En lo literal, ¿cómo concibe una mujer? Por medio de los genitales. Queda preñada, ¿no es cierto? Pero en lo espiritual, Satanás, ¿por dónde preñará? Ese demonio, ¿por dónde? Por la mente. Exactamente. Porque dice que Dios cogió como torre de control ¿qué? En el hombre, el corazón. Dios cogió como torre de control el corazón, como un templo para morar ahí en el corazón del hombre. ¿Y Satanás qué cogió? La mente. Entonces, a la mente llega pensamientos buenos y pensamientos malos. ¿Usted puede evitar eso? No. No se puede evitar. ¿Usted puede evitar que los pájaros vuelen encima de su cabeza? No, sí. No se puede, porque esa es la ley de la ave, del pájaro volar por donde él quiera. Pero ¿qué puede sí? O sea, sí podemos evitar de que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Eso sí podemos evitar. A eso estoy llegando. Pensamientos malos es inevitable. Pero sí podemos evitar de que Satanás tome control de nuestra mente. Entonces, pero el preñamiento espiritual es por medio de los pensamientos. Esa es la mente donde el diablo viene y es la mente donde está la puerta del alma. Por eso dice, una vez que usted dé lugar a la mente, esta mente es la puerta de su corazón. Si usted abre la mente esa puerta y deja pasar un mal pensamiento, va a pasar al corazón. En el corazón se va a fabricar ese pensamiento malévolo. Si usted tiene en su mente si usted en su mente está andando deseando a la mujer su prójimo, deja pasar eso a su corazón, ahí va a maquinar. Ahí se empieza a cocinar algo sabroso. Una vez que ya esté bien cocinado, de ahí va a salir y se va a expresar. Entonces debemos comprender, dice, los demonios, como permanecen en otras dimensiones y que no están en nuestras tres dimensiones, tanto como luz, materia y tiempo, porque en esas tres dimensiones vivimos todos los seres humanos. Tres dimensiones que son luz, materia y tiempo.
las cuales tomamos contacto con los 5 sentidos que Dios dio al hombre para que tengamos contacto en estas 3 dimensiones. Entonces los demonios no tienen entrada en estas 3 dimensiones porque son terrenales. El demonio, para poder trabajar, hacer algo de la suya, ¿qué mecanismo utiliza? El ser humano o en un animal. Cuando entra en un animal, si dentro un perro, ese perro que está endemoniado solamente muerde nada más. Dentro un toro solamente le cornea, no hace nada más. Pero deje que entre un ser humano, ese demonio va a hacer la obra completita. Va a criticar, va a murmurar, va a robar, va la obra completa, hermanos. Entonces miremos, hermanos, que entonces ellos pueden llegar a nosotros solo por esa dimensión. ¿Y por qué dimensión se trasladan los demonios? ¿Sabe alguien por qué dimensión trasladan los demonios? Mi hermano, alzó la mano. La cuarta dimensión. Dios le bendiga, hermano. En la cuarta dimensión encamina ángeles, demonios y espíritus de personas muertas. Entonces, esta mente está en una dimensión espiritual, por eso es que no podemos evitar, viene a la mente así, usted diga, no quiero pensar mal, no quiero, va a llegar, hermanos. Pero sí puede usted evitar abrir la puerta y que pase a su corazón. Eso sí puede evitar. Entonces, miren, mis amados hermanos, que entonces ellos, por eso Dios escogió como torre de control o morada el corazón del hombre, y el diablo escogió la mente del hombre. Esa es la torre de control de Satanás, que es la mente, dicho por los labios del siervo de Dios. El diablo, en el mundo espiritual no existen las violaciones sexuales. Voy a coger otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando una damita es forzada en contra de su voluntad a tener intimidad? ¿Cómo le catalogan? Como una violación. Eso es en lo literal. Cuando una dama es forzada, es violada en contra de su voluntad, eso es violación. Eso es en lo natural, pero en el mundo espiritual no existe eso, hermanos. No existe eso en el mundo espiritual, porque Satanás no le viene a forzar nada. Satanás, a un inicio le dije, Satanás le habla cosas lógicas, cosas razonables, no le habla estupideces. Le da la razón Satanás a usted, y despacito le lleva de la mano y le hace hasta lograr preñar. Entonces, cuando miramos eso, dice, en el mundo espiritual no existen las violaciones sexuales, eso solo existe en el mundo físico natural, porque una violación sexual es un forcejeo, algo que hace usted contra la voluntad suya. Pero en el mundo espiritual Satanás no te puede violar. Por eso decía, dejen paz a Satanás, no le sigan culpando, no le atribuyan que él me hizo caer, él me hizo hablar mal, él me hizo esto, no lo hagan. Porque el apóstol San Pablo me está diciendo, por su propia concupiscencia, ese deseo ferviente de obtener placer, lo está haciendo manifestar. Entonces, pero en el mundo espiritual Satanás no te puede violar. Si te preñó, es porque tú accediste, tú le escuchaste, tú le diste la entrada. Ahí entra cuando el siervo de Dios dice que el 99% es trabajo de Satanás y no es culpa del cristiano. El 1% es culpa del cristiano. ¿Por qué? Porque el 1% le da la razón al diablo, le abre la puerta, le escucha, le oye. Bonito le habla al diablo. ¿O no han vivido esa experiencia? La vivimos, hermanos. Usted
En su mente está batallando. En su mente tiene algo contra un vecino, contra alguien. En su mente está diciendo, no quiero pensar mal contra ese hermano, contra esa hermana, contra ese vecino. Está batallando. Pero un momento la insistencia de Satanás le logra preñar un odio. Entonces, tú accediste, nada que el diablo me forzó a hacer lo que yo no quería. En el mundo espiritual, para que haya un preñamiento, tiene que haber alguien que acceda a la voz del diablo, pero el Señor no le permite a Satanás violar esta libertad o esta decisión. ¿Por qué razón? Si usted le escucha la voz de Satanás, usted es el culpable. ¿Por qué? Puede hacer que falte oración, falte consagración, falte ayuno, falte lectura. Puede ser una de las causas que usted está débil, su espíritu está débil. Y cuando Satanás viene a hablar a la mente, usted cae redondito. Cuando hay algo, cuando hay un roce entre dos personas, quizás eso está enfriando, está pasando, viene el diablo y le revive eso. Le dice, mira cómo te trató, cómo te trapió con tu dignidad, cómo te botó por los suelos. Y usted empieza a ser sonsacado por Satanás y dice, sí, no, tienes razón. ¿Cómo me hizo quedar mal? ¿Cómo me habló? Está escuchando a Satanás, está dando lugar a Satanás. Y ahí siembra Satanás un pequeño resentimiento, un pequeño odio. Y ahí empieza la cosa, hermanos. Ahí empieza. Entonces, cuando usted no entiende esto, dice, alguien que acceda, la voz del diablo, pero el Señor no le permite a Satanás violar esta libertad o esta decisión. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Job? Vamos a ir a Job. Dice que Satanás vino a acusar en contra de Job. Dijo, perdón, Dios estaba diciendo, ¿no has visto a mi siervo Job? Tan perfecto, tan sumiso. Qué tremenda confianza declarar al mismo diablo a su hijo. Es decir, no hay como mi siervo tan justo, tan temeroso. Pero como el diablo es astuto, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿acaso Job sirve de balde a Dios? ¿Acaso Job? Dijo, tú le has dado riquezas, tú le has dado posiciones, es el hombre más rico. Tócale lo que tiene para ver cómo blasfemia en tu misma presencia. Entonces dice, Dios le dijo, anda, haz lo que quieras en lo terrenal, pero no toques su alma. No toques su alma. Entonces aún Satanás tiene que esperar el permiso de Dios para ser zarandeado a sus hijos. Y acá dice que el Señor no le permite a Satanás violar esta libertad o esta decisión. ¿A cuál libertad, a cuál decisión está yendo? Me está llevando al libro de Génesis, cuando por primera vez a Adán y Eva Dios le dio ese poder. ¿De qué? Hable sin miedo, parece que no ha comido, hermano. El poder de decidir. Usted tiene un poder de decidir. Bíblicamente es conocido como el libre albedrío.